Hola, buenas tardes. Lo primero, daos la bienvenida y agradeceos que estéis aquí hoy en un acto, como quien pues, podría decirse, un acto triste y duro, pues, como va a ser la despedida final que íbamos a dar aquí en Langreo a Duro Felguera. Una despedida que nos vimos forzados a preparar debido al silencio institucional y silencio mediático que tuvimos que aguantar los trabajadores de Duro, viendo cómo esto se cerraba y nadie hacía nada. Entonces decidimos tirar para adelante. Esperemos que esto tenga la repercusión, por lo menos para que los que no hicieron nada, los cómplices de este cierre, tengan por lo menos la vergüenza de ponerse colorados, si os queda un poco. Y lo primero, voy a presentaros aquí a las dos personas que se ofrecieron desinteresadamente a colaborar en este acto. Son Manuel Sánchez Terán, que era el portavoz de los despedidos de Duro Felguera de los años 90, y María José López Mier, que va a tomar la palabra en nombre del colectivo de mujeres de los trabajadores. Agradecer también toda la colaboración que se prestaron varias organizaciones de la zona. Tenemos aquí presentes a gente del PC, a gente de Podemos, gente de la plataforma por les piscines de Pénjamo, de les subcontrates de UNOSA, el colectivo social La Semiente del Entrego, que desinteresadamente ha aportado hasta un gaitero a este acto. Muchas gracias a todos, sin vosotros no se podía haber hecho. Y bueno, vamos a dar paso primero a María José. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, buenas tardes. Pues yo quiero deciros aquí a todos, gracias como él por estar aquí, y a todo el pueblo de Langreo que nos apoyó muchísimo en nuestro problema y nos sigue apoyando, por supuesto. Quiero deciros mi sentir, y yo creo que el de todas mis compañeras del colectivo. No voy a ser tan osada de pensar que todo el mundo piensa como yo, pero bueno, más o menos teníamos todos los mismos pensamientos. Y el colectivo de Duro Felguera, de mujeres de Duro Felguera, surgió de forma así, pues sin más. Vimos nuestros maridos, nuestras parejas en casa abatidos por el problema. El problema no solo era de ellos, sino también era nuestro, porque el dinero entonces, hace 22 años que surgió esto, mayormente trabajaba el señor, no la mujer, y si el marido fallaba con sueldo, fallaba todo. Fallaba la mujer, los hijos y todo. Allí no había que comer, pues no había que comer para nadie. Entonces decidimos, un grupo de mujeres, empezar a ver qué hacíamos. Empezamos yendo a Madrid, 4 osadas mujeres ahí para allá, que solo nos faltaba la cesta para ser igual que Paco Martínez Soria, pero llegamos y entramos. Y vinimos a Langreo después de haber entrado. Entonces otra mujer se reunió con nosotras en una asamblea y dijo: ¿por qué no formamos un colectivo? Perdona, ¿eh? Entonces, pues bien, un colectivo de mujeres, ¿qué podemos hacer? Pues mira, quiero deciros a todas que cuando surja un problema nunca penséis quisiera hacer algo, pero es que yo para esto no valgo. Valimos todas y todos para todo. Y os lo digo desde el corazón. Yo cuando empecé con esto, nunca en la vida me hubiera metido en nada similar. Iba a alguna manifestación que otra, pero esto jamás. Hicimos todas de todo. De todo es de todo. Y valíamos para todo. Si una llegaba con una idea, la debatíamos en la asamblea, la valorábamos, la madurábamos y para adelante. Una valía para ir a la radio, otra para ir a la tele, otra para cortar una carretera, otra para lo que sea. El caso era apoyar a nuestros maridos y a nuestras parejas. Ellos se concentraban entonces en los talleres de Duro Felguera, en los exteriores, porque lógicamente estaban despedidos y entrar en los talleres era un delito. Y nosotras, mientras que ellos estaban concentrados, el horario que ellos estaban concentrados, nosotros a la calle, a donde sea, a lo que sea. El caso era hacer ruido. Hicimos ruido, un ruido muy importante, que hizo mucho daño a muchos políticos, porque parece que no, pero les molestaba que aquellas 4 pringas estuvieran ahí tocando las narices. Y todas las semanas a cantar al Palacio Regional, y al Ayuntamiento de Langreo, y a la radio, y a la tele, y a entrevistarnos con fulano y con mengano, y lo que fuera. El caso es que saliéramos en la prensa, el caso es que hiciéramos ruido, que supieran en Oviedo, en Langreo, había un problema muy gordo, y que lo supieran en Madrid y lo supieran en todos los sitios, y que la gente colaborara, que los políticos pasaban mucho de nosotros. Era una patata caliente que no quería nadie. Mucha cara de risa, pero al cocer lo menguaba todo. Y nosotros insistíamos a esa gente que nos prometía y no nos daba, les recordábamos día a día que estábamos ahí
y que íbamos a ser peleonas. Y yo creo que en parte lo logramos. Y lo dicho, es una pena que estemos aquí por este motivo hoy. Yo quisiera estar aquí para celebrar que se inauguraban los talleres otra vez, pero estamos para una despedida muy triste. Yo paso para trabajar para Oviedo todos los días en Alcotán y miro para esos talleres y me cae el alma a los pies, no quiero mirar, porque nos costó mucho sudor. Y ya nos costó a nosotros, pero a nuestros padres y a nuestros abuelos mucho más. Y esto sí, y no hay más. Por la dejadez de muchos políticos, de muchos gobernantes, y no sé por qué más, no sé quién tiene la culpa, pero así estamos. Y bueno, nada, yo si queréis algo, pues os lo contesto, si no, pues muchas gracias por atendernos y por haber venido. Y lo dicho, todas valimos para todo. Adelante. Sí. ¿Se me oye en toda la sala bien? Vale. Si no me lo decís y me acerco más, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? A ver, una expresión zen milenaria y anónima dice: los pensamientos son fantasías, los actos son reales. Sus consecuencias nos persiguen y siempre llegan para pedirnos cuentas. Aquí estamos 100 y pico años después y tenemos que rendir cuentas. Voy a tratar de hacer un esqueleto de estos 100 y pico años partiendo por una pregunta y una reflexión. Una reflexión que nos tenemos que hacer todos desde aquí, pero sobre todo aquellos que irresponsablemente conducen esta tierra no se sabe muy bien hacia dónde. Una tierra que 30 años después de entrar en Europa sigue incomunicada con esta. Que alguien me responda qué vestigio de compromiso, de identidad, aparte de la estatua de su fundador, a la cual no podía superar ningún edificio en altura, los hierros retorcidos y la tierra quemada, deja Duro Felguera aquí después de 100 años. Nada, la cagada. Con eso todo está dicho. Alguien que llega a una vega bucólica donde había todo tipo de especie cinegética, salmones, árboles de hoja caduca, una gran vega que era el Pradón de la Felguera, donde la gente vivía del cultivo y de la ganadería, buscando la energía fósil del carbón y el agua para hacer un negocio, y a través de litigios consigue aquella vega, el Pradón, y transforma la tierra y la identidad de las personas, la forma de vida de la zona. 4 generaciones de langreanos que le dan todo, la ayudan a convertir en un emporio mundial, lleva los beneficios fuera y nos deja la tierra quemada y los hierros retorcidos. Y siempre contando con el beneplácito y la ayuda de las estructuras políticas y sindicales, salvo los sindicalistas de a pie, los del comité de empresa. Duro Felguera marca tendencia, la marcó durante 100 años. Al principio, Pedro Duro decía: no conozco sindicalistas díscolos en un informe a las Cortes de Cádiz en mi empresa. Hoy, sus sucesores dicen: hemos tenido la suerte de encontrar al fin sindicalistas responsables, los que le han permitido el cierre. Los díscolos nos perdimos en el camino. Políticamente, desde hace 100 años, en las Cortes de Cádiz estoy hablando, Duro Felguera tenía la capacidad incluso de cambiar ministros. Siempre ha estado enquistada en los centros de decisión y de toma de poder. Siempre. En el año 94 a Musategui, en una carta a Antonio Trevín. Por cierto, el otro día lo vi rasgarse las vestiduras en el Senado español por la nueva ley de seguridad Mordaza. Un tipo que mandó 3.000 antidisturbios para que nos masacraran a palos en el 90,
un tipo que después fue delegado del gobierno y quiso inventar que había una célula terrorista a unos jóvenes que les quería meter 35 años y que fueron abandonados por casi todos, a su suerte. Un tipo que nos podría hablar de sus leyes mordazas y de sus patadas en la puerta. Bueno, pues Duro Felguera, en su momento, a Musategui manda la carta a Trevín diciendo: no te preocupes, era el 94 cuando se intentó este cierre, no te preocupes, no traicionaremos los altos propósitos que nos tenemos encomendados y en su momento veremos la mejor manera de hacerlo para los intereses de ambas partes. Aquí está la respuesta, esa es una frase que me llevo preguntando 20 años. Aquí está la respuesta. Ya lo sabíamos, todo empezó en el año 80, al final de la década de los 80. Ahí se intentó el primer cierre. Pero siguiendo un poco cronológicamente con lo que estaba, voy a marcar unos hitos históricos de Duro Felguera para reflejar quién fue y cómo los políticos y las estructuras sindicales no han sabido entender qué era Duro Felguera, lo que significó, cómo marca tendencia y cómo va por delante de los tiempos. Tenían un origen, comedores y dormitorios donde comían y dormían los trabajadores. La cama no enfriaba, se trabajaba 3 turnos y según salía uno entraba otro en la cama. No salían de la fábrica, era maternalista, paternalista, doña Duro Felguera. Esa era la línea ya innovadora que tenía en aquellos momentos, donde no permitía que hubiera sindicalistas díscolos. Después, cuando Duro Felguera manejó 50.000 mineros en la minería asturiana, y en las décadas de los 70 tenía 12.000, en unas condiciones infrahumanas, ya sigue dentro de los centros de poder, toma decisión y beneficiándose. Porque hoy se va porque ya no tiene nada que pueda recibir aquí sustancioso. Se crea UNOSA, le pasa los 12.000 mineros a la empresa pública, le dan dinero a cambio y le permiten entrar en otras vías de negocio donde le facilitan todo tipo de situaciones, de terreno, de subvenciones. Cuando se crea UNINSA, Duro Felguera tenía una siderurgia absolutamente anticuada. Le da 3.000 trabajadores a la UNINSA, que era la creación de la siderurgia que crea la dictadura de Franco. Y los hierros retorcidos. A cambio recibe dinero, más ayudas para crear una nueva línea de negocio. Cuando crea los talleres de Barros, 100.000 metros cuadrados, se cambia un plan urbanístico para que Duro Felguera construya ahí esos talleres. Dinero, subvenciones a cambio. Cuando al final de los 80, conjuntamente con la que después fue carcelera en Asturias y alcaldesa de Gijón, que era entonces consejera de Industria, doña Paz Fernández Felgueroso, se traen el invento de Eurometals, primer intento descarado de cierre. Allí era donde definitivamente se iba a cerrar. La lucha de los 90 significó ganar 20 años. La obligamos 20 años, que dilapidaron otros, y no me estoy refiriendo a los trabajadores precisamente. Hay hitos, marcas indelebles en la tierra y nombres y apellidos que demuestran quién tiene la responsabilidad. ¿Quién la ayudó? Porque Duro Felguera, no olvidemos, que propuso, otros dispusieron. Propuso despedirnos. Otros firmaron y sentenciaron el despido. Un ministro asturiano, Noval, y un gabinete asturiano, el de Noval. Noval tenía un gabinete asturiano. Y unos sindicatos que nos traicionaron 3 veces a la espalda. Podría contar infinidad de anécdotas y nos llevaría muchísimo tiempo hablar de todo esto, y sobre todo por una razón. Esto no tiene que quedar aquí simplemente. Porque es que Duro Felguera, no olvidemos, que transformó esta tierra y cambió la forma de vida de las personas y su manera de pensar aquí. Y hoy se va sin dejar nada a cambio, dejando la cagada. Pues en los 90, al inicio de los 90, se inventan la filialización, que era el intento de cierre. Traen una empresa Eurometals que no existía, era un cascarón, era inexistente, y entonces decían, ahí pasamos los trabajadores que contratan de nuevo, olvidándose del Estatuto del Trabajador, y abrimos una empresa para la aviónica. Firman los sindicatos. El pelotazo era de 14.000 millones, 3.000 ya, y todo esto lo tengo documentado,
en el Boletín Oficial del Estado, 3.000 millones de la época. Los sindicatos, tengo la firma de los sindicatos. Se niega el comité de empresa y la asamblea de trabajadores. Y una semana después se demuestra que tenemos la razón. Duro Felguera, sirviéndose de aquella firma de los sindicatos, plantea el expediente de extinción de contratos. Ese fue el origen, porque ahí era donde se iniciaba el cierre. Hemos avisado desde entonces de que Duro Felguera se iba definitivamente, no se lo han querido creer. Después, el presidente del Principado la ayuda a marcharse al Parque Tecnológico de Gijón. Estamos hablando del año 2000. El señor Areces. Es decir, marcando una serie de hitos históricos que requerirían un estudio en profundidad, y hay sobrada documentación, datos, nombres, apellidos que se pueden dar, se demuestra que la forma de actuar de Duro Felguera fue llegar buscando un negocio, ya no hablemos de los 18.000 millones de liquidez que desaparecieron, en fin, me estoy dejando en el tintero muchas cosas porque tampoco os quiero aburrir, aunque esto requeriría evidentemente un estudio en profundidad. Hubo un momento en que iba a hacer un libro, decidí no hacerlo porque son demasiadas emociones y quizá me iba a pesar, tal vez, me iba a pesar algunas cosas que han sucedido en el camino y algunas traiciones muy graves. Pero creo que igual llegó el momento de tener que hacerlo. Es tanto lo que hay. Y es más, este acto yo creo que no debe de ser esa despedida, sino que debe de implicar algo más. Mirar, que no os convenzan con tonterías. En los 90, el triunfo de los trabajadores fue por una sola razón. Los trabajadores de Duro Felguera, que se hicieron a la medida de ella, una de las patronales más duras y que digo marca tendencia, transformó a los trabajadores y los hizo a su forma y manera, pero también contestatarios como tales. Y entendieron como nadie que a Duro Felguera solamente se la derrotaría creándole el mismo problema insoluble que ella nos había creado a nosotros. Vencerla allí donde tenía sus intereses. Ella se estaba dedicando a la financiación y a la subcontratación de obra fundamentalmente. Si nosotros conseguíamos saltar el Atlántico y al Magreb y perjudicarla en los mercados internacionales, ella perdería o se vería obligada a tener que sentarse con nosotros y negociar. Cuando la competencia de Duro Felguera cogió las movilizaciones de los trabajadores, fundamentalmente el sabotaje, sí, el sabotaje. Y no me siento precisamente orgulloso de ello, ¿vale? Pero era la única herramienta posible para conseguir que en los mercados internacionales Duro Felguera no contratara una puñetera obra. Entonces llamó y dijo, ahora lo entiendo, lo has conseguido. No vendemos una chapa y esto cierra. ¿Ahora qué? Ahora que tenemos el mismo problema insoluble, negociemos. Duro Felguera no negocia si no se entiende clarísimamente que esto es una correlación de fuerzas y que a ella la hay que buscar donde tiene los verdaderos intereses. Y esto es así. Estamos viviendo unos tiempos donde nos están vendiendo la moto una vez sí y otra también. Esta sociedad tiene que cambiar, pero esta sociedad tiene que cambiar aceptando que tenemos que vivir de otra manera. ¿Tenemos que sufrir? Sí, tenemos que sufrir. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que somos. Y desde ahí, vivir como es la vida. No una vida de promesas, porque el hombre y la mujer que prometen, mienten. Porque prometer es una entelequia. Nosotros fuimos capaces de entender cómo se había que enfrentar a Duro Felguera. Aquello significó una sinergia positiva, un entendimiento de la comarca, un compromiso, y Duro Felguera se vio obligada a aplazar 20 años lo que tenía en mente entonces, que era especular con los terrenos, el nuevo langreo, el pelotazo de Eurometals, todo aquel tipo de cosas. Pero yo insisto,
En el año 2011, lo tengo aquí, escribí un artículo más o menos que cuenta estas cosas y algunas más y que la prensa no me quiso publicar. No es nuevo, porque Duro Felguera ha sido capaz de estar en los centros de poder y de toma de decisión para manejar políticos, manejar sindicalistas dóciles, sindicalistas que estaban más preocupados de mantener una estructura sindical y de lucha de poder interna que en resolver los problemas de los trabajadores. Nunca quisieron entender lo que era Duro Felguera, lo que significaba y el porqué de esa lucha, y nos traicionaron porque estaban a otros intereses. Y Duro Felguera ha sabido también manejar muy bien los medios de comunicación, porque los medios de comunicación funcionan como empresas y sobreviven sobre todo de la publicidad. Y Duro Felguera compraba mucha publicidad, a veces informaciones en forma de propaganda o propaganda en forma de informaciones, de toda índole. Duro Felguera ha sabido manejar muy bien todo esto. Insisto, esto da para mucho. No quiero extenderme más porque probablemente cansaseis, ¿de acuerdo? Y no quiero tampoco ocupar ningún lugar. Yo creo que ahora mismo pues me gustaría que todo esto sirviese para que de alguna manera de aquí se crease algo que siguiese peleando por el compromiso que Duro Felguera tiene firmado en fuego y sangre con esta comarca y estas personas, y que no se puede ir así como así, y que la hay que buscar allí donde esté para perjudicarla de la misma manera que nos está perjudicando, porque nos deja la cagada, la tierra quemada, los hierros retorcidos y ningún tipo de compromiso ni identidad para una comarca que le dio todo el emporio que tiene. Evidentemente, no estoy pensando ni en los partidos políticos, ni en los gobernantes, ni en las estructuras sindicales. Porque si no lo hicieron y no lo quisieron entender, por distintos motivos y causas, en los momentos en los que algunos estábamos insistiendo en que esto lo había que defender porque no era una empresa solamente, sino que eran 4 generaciones de langreanos que habían dado toda su vida por esto, y que además eso había significado algo muy importante, porque 100 años de industria crea toda una cultura industrial, un tejido industrial y una forma de vida, y eso además era un valor en sí mismo para que se hubieran podido captar verdaderas líneas de trabajo de Europa si hubiéramos estado comunicados, porque hay que ver cómo la Comunidad Económica Europea, cuando entramos 30 años después y estuvimos ahí incomunicados, ahí hay una responsabilidad y una estrategia clara, y aquí hay gente que lo sabe. Hay un estudio que se llamaba el estudio ERA. Hay toda una responsabilidad en esto. Esto se está quedando como se está quedando porque probablemente tienen las miras puestas en otras cosas cuando aquí ya no quede gente. El agua y la electricidad probablemente. Entonces, todo eso tiene unas connotaciones clarísimas en lo que estamos viendo aquí. Y quienes tenemos que de alguna manera ponernos manos a la obra y al frente de todo eso es la población, la gente joven. Y la gente joven que no espere que aquellos que nos han traído aquí nos saquen de este entuerto, nos van a seguir llevando por los mismos caminos, que lo tengan presente. Hoy aquí estamos en una disyuntiva que algunos avisamos hace 20 años. Es doblemente doloroso porque lo vimos allí y lo tenemos que padecer aquí. Pero no me gustaría que quedase simplemente en esto. Insisto, hay una historia, hay todo un bagaje, hay 4 generaciones de langreanos detrás, hay toda una historia que no es que la haya que escribir, sino que hay que aprender de ella. Y hay que coger ese espíritu, esa idiosincrasia, esa vitalidad y esa sinergia que nos dejaron 4 generaciones de langreanos, donde había una vega, hoy hay todo esto, y no se puede quedar en nada como lo está dejando Duro Felguera. Y termino diciendo, pensar, reflexionar, 100 años después, se va sin dejar ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de identidad. Porque unas escuelas, un colegio que había hecho, lo había hecho para educar a la gente que iba ahí para después manejarla y explotarla a su antojo. No para que fuera una escuela
que enseñase a despertar a los niños y a la juventud hacia unos tiempos nuevos. No, Duro Felguera no quería que despertásemos. Duro Felguera nos quería dóciles, sumisos, lo que ella llama responsables, para explotarnos, utilizarnos, sacar los beneficios fuera y un día largarse y dejarnos la cagada, y perdonar la expresión. Gracias. ¿Te quedas a gusto? Más o menos. Bueno, nuevamente agradeceros a todos la asistencia. Ahora también quiero agradecer a la Sociedad Festejo San Pedro que nos cedió esta sala con un desinterés total. Y convocaos ahora, vamos a salir ahí afuera, al son de la gaita vamos a ir en marcha hasta la estatua de Pedro Duro, donde el compañero Antón Saavedra y yo le demos un responso de despedida a la empresa. Muchísimas gracias.